Hoy te enseño a hacer diferentes bordes para decorar pasteles con movimientos básicos que todo principiante debe saber y todos usando la misma boquilla 1M. Para este tutorial voy a usar una de las boquillas más básicas que es la 1M y la característica principal es que es una boquilla que tiene picos largos, es una estrella abierta. Entonces puedes hacer tus decoraciones con cualquier boquilla, pero esta al ser de las más básicas la encuentras en todos lados. No importa la marca que uses, algo que tienes que verificar es asegurarte de que sean de acero inoxidable. Hay algunas que probablemente son más económicas como las de aluminio, pero estas además de que suelen oxidarse se deforman, entonces siempre verifica que sean de acero inoxidable. Y para montar la manga es súper fácil. Simplemente vas a colocar la boquilla dentro de la manga y tienes que hacerle un corte aquí. Nada más hazlo justo hasta donde quepa la boquilla y listo, ya la tienes. Si se te dificulta llenar la manga directamente, te puedes apoyar con un vaso. Este tip te ayuda mucho, especialmente si eres principiante y vas empezando a decorar pasteles. Y hacerlo de esta forma no nada más es para que sea más fácil llenar la manga, que sí lo es, sino que aparte no le vas a transferir nada de calor a tu crema, especialmente si tienes las manos muy calientes, y esto evita que se te aguade. También es importante que no llenes mucho la manga, o sea, llénala que te dé la capacidad para que puedas ir trabajando y la puedas agarrar cómodamente. Y mira, es bien importante que practiques muchísimo, pero a veces nos da miedo hacerlo sobre el pastel. A veces yo cuando apenas estaba empezando a decorar pasteles, ya tenía el pastel aquí listo, pero me daba miedo como equivocarme. Entonces lo que hacía era traerme un plato aparte y hacer primero la figura en el plato. Y de esta forma, bueno, pues vuelves a recoger la crema y ya vas más seguro al momento de ponerle la decoración al pastel. Puedes practicar también sobre algún molde que esté limpio y que puedas volver a recoger la crema y eso te va a ayudar mucho para que empieces a controlar la presión y te va a salir mucho mejor. Imaginemos que este es un pastel y lo que tienes que hacer con un punto básico es poner la boquilla en 90 grados sin tocar directamente sobre el pastel. Entonces vas a presionar un poco y sueltas. Presionas un poco y sueltas. Este es un punto muy sencillo y lo podrías hacer, por ejemplo, por todo el borde del pastel, pero mira la diferencia si tocas directamente sobre el pastel con la boquilla. Mira, no es que esté exactamente mal, pero corres el riesgo de embarrar directamente aquí con el pastel y además no es lo que estamos buscando, no tiene este volumen ni esta forma, entonces no lo hagas así, por eso es mejor despegarlo un poquito. Y mira, no te he explicado esto, pero si tú estuvieras leyendo alguna revista de decoración o viendo algún libro, generalmente te mencionan que se coloca la boquilla en ángulo de 90 grados, que sería así, justo como sacamos este movimiento, o 45 grados, que es así, un poquito inclinado. Pero bueno, vamos con el siguiente. La siguiente es súper básica. Aquí sí vas a poner la boquilla en un ángulo de 45 grados, vas a hacer un poquito de presión y bajas. Estas se llaman conchas y es de las más usadas en pastelería. Este también es otro de los movimientos básicos y lo único que tenemos que ir haciendo es una espiral. Aquí lo importante es hacer la misma presión durante todo el tiempo. Este otro también es muy fácil, es como un zigzag y se parece mucho al anterior, pero tenemos que ir haciendo precisamente este movimiento de zigzag. Hasta ahorita te he mostrado estas 4 porque quería enseñarte que no necesitas tener un pastel para estar practicando así tus movimientos y ir soltando un poquito tu mano y ir agarrando un poquito de confianza. Pero ahora las siguientes que te voy a mostrar sí van a ser ya directamente sobre un pastel. Y algo que creo que te va a facilitar muchísimo es tener una base giratoria. De verdad, esta te recomiendo que sea como de tus compras básicas. Este es muy fácil, vas a ir haciendo este movimiento, es más o menos una espiral pero sin terminar. Son como si hicieras signos de interrogación encadenados, porque primero haces uno hacia la derecha y el otro a la izquierda. Para estas decoraciones a mí me encanta usar el buttercream de merengue suizo, pero si prefieres usar chantilly, por supuesto que también se puede.
Y ya viste qué fácil, queda un borde muy bonito para que no hagas siempre el mismo con las típicas conchas. Y si te fijas es obviamente usando siempre la misma boquilla 1M. Ahora vamos por otro. Este otro borde que voy a hacer me gusta mucho, la verdad es muy fácil, solo lleva 2 movimientos y queda súper bonito. Este movimiento es como ir haciendo 2 conchas cruzadas, o sea, haces uno hacia el centro y cortas y después haces el otro. Y te va a ir quedando un efecto así trenzado. Bueno, si lo haces así en diagonal te va a quedar como un efecto trenzado con esta boquilla que estamos usando, y de hecho también lo puedes usar, por ejemplo, se usa mucho cuando hacen las muñecas, las princesas de Frozen que le hacen la trenza, se ve súper bonito, ya nada más obviamente le cambias el color. Y este mismo movimiento lo puedes hacer con otras boquillas, por ejemplo, si lo haces con la boquilla 4B, que es una estrella más rizada, te va a quedar así como un efecto de corazón si lo haces simétrico y queda también muy bonito. Ahora vamos con el siguiente. Otra de las figuras básicas que se hace con esta boquilla 1M y es un movimiento muy fácil es ir haciendo rosetones. Estos los puedes usar para hacer bordes o también para decorar cupcakes y es bien sencillo, solamente empiezas así desde el centro, giras y ya lo tienes. Y así de fácil ya tienes un borde para pastel muy bonito y seguimos usando la misma boquilla 1M. Aquí tú decides si haces las rosas encimadas, si las haces separadas, si las haces más grandes o más pequeñas, pero yo creo que así ya se ve súper bonito. Ahora te voy a enseñar a hacer un efecto combinado que queda muy bonito y es que seguramente lo has visto así que sale de una misma boquilla como un efecto de arco iris. Se necesita una adaptadora especial para eso, pero hoy te voy a enseñar a hacerlo sin ese adaptador. Y de hecho también te sirve para aprovechar así cuando te quedan restos de crema. Mira, está bien fácil. Sobre un plástico film vas a ir poniendo líneas de las cremas de los colores que te hayan sobrado. Hazlo así bien pegadito y vas a ir alternando los colores. Yo voy a hacerlo 2 veces. Ya que lo tienes así, lo vas a ir intentando cerrar, así que quede como un efecto, como enrollarlo. Hazlo así con cuidado con el plástico y después ya que los tengas así, lo vas a ir enrollando de esta forma. Ahora le cortas un poco, bueno, le cortas bien aquí de la punta y este plástico lo vas a meter con mucho cuidado dentro de la manga que ya tiene la boquilla. Y así es como se ve el efecto ya de los colores combinados. Esto lo puedes hacer también para cupcakes y puedes hacer cualquiera de los movimientos que te mostré y por supuesto tú puedes combinar los colores que tú quieras. Para este te voy a mostrar otro borde que también queda muy bonito con un poco más de nivel. De hecho podría decir que se llega a ver un pastel así más elegante. Mira, tienes que ir haciendo este movimiento. Es como sacar una S pero incompleta y justo aquí empiezas otra S encimándolas así una encima de otra y te va a quedar como un efecto de un tejido. Y la verdad es que este es de mis bordes favoritos, me gusta mucho todo el volumen que aporta y me gusta así como se ve como tejidito. Y en esta ocasión yo lo hice monocromático, o sea, usé el mismo color en la parte del borde que el que tengo del pastel. Claro que tú lo puedes combinar como quieras. Y ahora te voy a mostrar 2 opciones más, estas son especiales para cupcakes. Mira, este nada más tienes que irlo enroscando, imagínate que tienes aquí tu cupcake y vas a irlo levantando y terminas justo en el centro.
En este voy a poner un puntito porque imagínate que estás rellenando así un cupcake y ahora voy a hacer el rosetón del centro hacia afuera. Recuerda que en un cupcake lo principal siempre es visualmente que tenga así un betún bonito, tiene que tener más altura y más volumen. Y ya para terminarnos la crema te voy a enseñar un tercero. Vamos a poner nuevamente del centro, hacemos un cupito y en esta parte lo terminaríamos así. Y hasta ahora no sé cuántos bordes de pastel hemos hecho, ya les diré ahí al Paul que les ponga un numerito. A mí me gustaron mucho y me gustó mucho más que todas fueron con una boquilla. Estas dos creo que son mis favoritas. Imagínate ya tu pastel ya terminado con algún cake topper o con más decoraciones que tú les pongas. Por ejemplo, a este le voy a poner un poquito de galleta Oreo molida por encima porque este es un pastel, es una receta de pastel de Oreo que está deliciosa y si llegaste hasta aquí te voy a mostrar cómo luce la rebanada por dentro porque de verdad está buenísimo. Mira las capas de bizcocho súper húmedo, delicioso, la cremita, los trocitos de galleta Oreo, todo es de Oreo. Si quieres aprender a hacer esta receta, no te pierdas el próximo video. Es más, bueno, si ya lo estás viendo después, te voy a dejar esa receta justo aquí y también te la voy a dejar abajo en la descripción. ¿Ves por qué te conviene suscribirte al canal? Si no te has suscrito, pues suscríbete en este momento. Y bueno, volviendo al tema, mira, otra cosa que me gusta es que la galleta Oreo que le puse encima, o sea, la van a tener todas las rebanadas y eso hace como otra capita, otra textura. Ay, bueno, está delicioso. Y te quería mostrar otras opciones. Mira, por ejemplo, esta es una boquilla básica que de verdad te recomiendo que tengas sí o sí la 1M. Pero estos mismos movimientos, así que te fui enseñando, los puedes hacer con otras boquillas. Por ejemplo, estas son las típicas boquillas que vienen así en el juego básico, que son la 4B, la 1A y esta es muy parecida, es como la 2D. Entonces, estas son así como las que tienes que tener siempre, que son imprescindibles y ya vas a ir encontrándote otro tipo de boquillas. Por ejemplo, están estas que son especiales para hacer pétalos, ya sea que hagas pétalos así flores sobre pastel o también para hacer cupcakes. Y también está como este otro tipo, o sea, solamente te estoy mostrando unas cuantas. Este juego viene más completo, también hay infinidad de figuras. Estas, por ejemplo, son unas boquillas rusas en donde ya sale directamente la flor, o sea, hecha. Pero aparte de la técnica, o sea, lo importante también es la crema que estás usando. Generalmente para este tipo de boquillas, lo más recomendable es una crema de mantequilla americana. En esta ocasión yo usé crema de mantequilla a base de merengue suizo. Esa para mí es como la mejor para hacer este tipo de bordes. Es una crema muy suave. Y si usas una crema de mantequilla americana, en este caso sí te recomiendo que sea de consistencia suave, porque si no también, o sea, con el tiempo te vas a cansar, te va a doler muchísimo la muñeca y aparte que no es la crema ideal para este tipo de bordes. Pero si estás haciendo con este tipo de boquillas así para hacer flores, sería una crema americana. También están ahorita súper de moda, este es otro ejemplo, las boquillas rizadas, pero de tamaño jumbo. Estas son como boquillas XL, igual vienen como en diferentes tipos de estrellas, unas más abiertas, otras más cerradas. Y están como este otro tipo también de boquillas rusas que son especiales para hacer como cupcakes, decoraciones en cupcakes, así que queden muy bonitos. Igual, escríbeme en los comentarios si te gustaría que hiciera algún otro tipo de video similar a este en donde te enseño decoraciones. Pero salta a la vista que en el video de hoy quería hacerlo así, para que aunque tengas una boquilla no te limites. Principalmente pensé en las personas que van iniciando, que a veces no tenemos todas las boquillas del mundo, pero puedes hacer muchísimas cosas aunque solamente tengas una boquilla. Entonces me encantaría que si haces alguna de estas decoraciones o si haces alguna receta del canal, me envíes tu foto. De verdad me da muchísimo gusto verlas, me da muchísimo gusto ver que mucha gente ha progresado muchísimo. Hemos estado seleccionando las mejores fotos y me encanta compartirlas por aquí. Y también tenemos un video donde te enseño así cómo hacer fotos súper fácil con tu teléfono. No necesitas gran cosa, te doy varios tips. Si no has visto ese video, también te lo dejo aquí abajo en la descripción. Y coméntame si te gusta todo esto que a veces te compartimos, o sea, que parece muy básico, pero que yo sé que es de mucha ayuda, especialmente para los que van iniciando. Y si el video te gusta, de verdad nos ayudas muchísimo cuando le das like, cuando comentas, cuando lo compartes. Y si también puedes apoyarnos haciéndote miembro del canal, pues muchísimas gracias. Y por cierto, voy a dar la bienvenida
a 3 miembros nuevos, 2 en el nivel Brilli Brilli y 1 en el nivel de Licho, que son Rocío Holguín, Tom Torres y Estefanía América. Muchísimas gracias. Todos los miembros siempre los ponemos por aquí, pero siempre le damos la bienvenida a los que son de Licho, a los que son Brilli Brilli. Y si ahorita no te puedes hacer miembro, no importa, también nos apoyas mucho cada vez que compartes estos videos. Y si te gusta mi contenido, pues no te pierdas este video de aquí. Yo soy Elena y nos vemos en el próximo video. Bye.